Bienvenidos a un recorrido más de infierno. Apaga todas las luces, asegura todas las ventanas y ponte cómodo, que aquí es donde empiezan nuestras terribles pesadillas. Nunca robes en mi tumba. Para Olivia, el epitafio que parecía grabado en una lápida le pareció ridículo y extravagante. Se trataba de una tumba en muy mal aspecto, descolorida y cubierta parcialmente por telarañas. Daba la impresión de ser una tumba aparentemente olvidada, y digo aparentemente porque en ella siempre había unas hermosas y frescas flores que sus ojos jamás habían apreciado. Estuvo un buen rato contemplando dichas flores. Repentinamente volvió a leer el epitafio que rezaba: no robes en mi tumba. Intentó leer el nombre del difunto, pero las letras apenas se veían. Charies, Chamis, Charles. La verdad es que era imposible distinguir con claridad. Se alejó de la tumba y se dirigió hacia una lápida que quedaba mucho más atrás, la tumba de su abuelita. Olivia llevaba 3 años sin poder superar tan dolorosa muerte. El hecho de ver el nombre de quien probablemente fue la persona que más había amado en su vida le carcomía el alma, pues fue su abuelita quien la crió como una madre, quien se ocupó de ella y le brindó un amor incondicional que nunca recibió de nadie. Por eso, el anhelo de que siga con vida. Por eso, lo inexorable de no poder olvidar su recuerdo. Por eso, el llanto repentino e insaciable cuando le hacía falta de su compañía y protección. Un detalle interesante era que Olivia siempre mantenía la tumba de su abuelita con un aseo tan peculiar que no tenía otra tumba. Estaba tan radiante, colorida, repleta de brillantes adornos y unas bellas flores colocadas delicadamente en unos bonitos jarrones de cerámica. Aquellas flores eran preciosas, pero no tanto como las de la tumba anónima que había visto minutos atrás. Al pensar en eso sintió envidia y arrancó las flores de la tumba descuidada y las plantó en la tumba de su abuelita. Antes de salir del cementerio, miró hacia la lápida, sintiendo algo de culpa, y dijo: no sé quién seas, lo siento, pero las flores se veían mejor en la tumba de mi abuelita, y se marchó. Esa noche no pudo dormir. Las pesadillas la despertaban a cada instante. Sentía ahogarse en el calor que surgía de su propio cuerpo, como si la temperatura hubiera aumentado desmedidamente. Soñaba con un tipo sin rostro, quien le exigía a gritos desesperados que le devolviese sus flores. Cada vez que cerraba los ojos, una figura grotesca se presentaba en su mente. Gritaba con furia, al punto de llevar a Olivia a la desesperación. Ni bien amaneció, fue rápidamente hacia el cementerio y se llevó la peor sorpresa de su vida, pues la tumba de su abuelita había sido profanada, su cadáver exhumado y reemplazado por un cadáver apenas en sus primeros días de descomposición. El cadáver de un hombre que en sus manos llevaba una nota que decía: Olivia, lo siento mucho, pero la tumba de tu abuelita se me ve mejor a mí. ¿Fantasmas o demonios? Esta siempre fue la casa de mi abuelo. Allí vivió solo por mucho tiempo. Festivos y vacaciones siempre íbamos allí. Era nuestro lugar favorito. Nunca vivimos sucesos extraños en esa casa, hasta después de la muerte del abuelo. Solo 3 meses después de morir, volvimos. No era lo mismo ir a ese lugar sin la presencia del abuelo. Fui yo el primero en notar algo extraño. Cuando nos bajamos del auto de papá, vi una silueta asomada en la segunda planta de la casa. Vi perfectamente cuando corrió la cortina para vernos, y también cómo la cerró al ver que yo le contaba a mis padres de esta novedad. Ellos se preocuparon pensando que tal vez era un ladrón. Mi padre subió a prisa, pero al notar que todo estaba en orden y que la casa estaba cubierta completamente de polvo, dijo que solo era mi imaginación. También quise creerlo así, pero la realidad es que estaba seguro de lo que vi. Esa misma noche, mis padres se convencieron que algo anormal había allí. Esa noche, nos fuimos a dormir temprano, como lo hacíamos en la vida del abuelo. A él le gustaba dormirse temprano y madrugar mucho. Aunque él ya no estaba presente, queríamos seguir su tradición como un homenaje. Eran las 9 en punto, cuando ya todos estábamos en nuestras camas. No sé si fui yo el primero en escucharlo. Eran pasos que llegaban desde la puerta principal, recorrían la casa e iban hasta la cocina. Allí se sentía cómo se movían los utensilios. Todo era ruido. Escuché cuando mis padres corrieron, llamándome por mi nombre. Preguntaban qué hacía en la cocina haciendo tanto estruendo, pero desde mi habitación les grité
que no era yo, así que mis padres se detuvieron en seco. Mi madre fue a mi habitación y se quedó allí conmigo mientras mi padre revisaba la casa para ver que todo estuviera en orden. Y sí que lo estaba. Todo en la cocina y en la casa estaba en su lugar, pero lo que escuchamos sí era real. Así que me fui a dormir con mis padres. Algo rondaba por allí. Mi padre dijo que era el abuelo, que seguía por ahí deshaciendo sus pasos. Esto no es que me haya tranquilizado mucho. No quería imaginar cómo sería encontrarme con el fantasma del abuelo. Estuvimos allí más de la medianoche. Nada ocurrió. Así que nos quedábamos dormidos. 3 golpes secos nos despertaron a los 3. En silencio, estuvimos varios segundos hasta que los golpes volvieron a ser reales. Mi padre, a pesar de estar en la segunda planta donde yo vi mover la cortina, gritó: ¿Quién es? Un simple yo fue la respuesta. No puedo asegurarlo, pero creí identificar en esa sola palabra la voz del abuelo. Así que se lo hice saber a mi padre en un susurro. Él, con su dedo, me mandó a hacer silencio. Me susurró al oído: no puede ser el abuelo, él está muerto. Los 3 volvimos a quedar en silencio. Los 3 golpes se volvieron a escuchar bajo la puerta principal. Mi padre volvió a preguntar quién era. La simple palabra yo se volvió a escuchar con claridad, pero ahora era una voz tenebrosa, muy gruesa y gutural. No era el abuelo. Mi padre nos mandó a hacer silencio de nuevo. Volvieron los 3 golpes. Ahora mi padre no respondió nada. La puerta principal empezó a batirse como si una fuerza superior quisiera arrancarla de sus aldabas. No solo era el sonido al querer arrancar la puerta, era ese rugir que lo acompañaba, como si de un animal herido se tratara. Mi madre empezó a rezar y yo con ella. Mi padre siempre alerta para saber qué pasaba. Escuchamos de nuevo los pasos dentro de la casa. Mi madre dio un suspiro y dijo: están dentro, pero los pasos no avanzaron hacia la segunda planta. Se dirigieron directamente a la puerta principal. Mi padre se puso de pie y dijo en voz baja: lo van a dejar entrar, pero nada de esto ocurrió. Los pasos llegaron a la puerta y el batir de aquella se detuvo, pero no la abrieron como creíamos nosotros. Por el contrario, lo que había afuera se marchó, o al menos dejó de intentar tumbar nuestra puerta. Aquello caminó hasta la sala y escuchamos patentemente cuando se sentó en una de las sillas de la sala. Esta era vieja y chirrió al recibir el peso. La silla, por su sonido, era la misma que siempre usó el abuelo. Después de sentarse, dio un suspiro. No sabemos si de alivio o de cansancio. La verdad es que todo quedó en silencio y aquella noche nada volvió a ocurrir. En el día era la casa normal de siempre. Mi padre revisó la silla para ver no sé qué, pero al no encontrar ninguna explicación, revisó también la puerta principal. Miró en el piso a ver si veía huellas, pero nada pudo ver. Aunque no ocurría nada, mis padres decían que sentían que allí abajo había algo, que sentían que alguien los observaba. Yo la verdad no sentía nada. Cuando llegaron las 6 de la tarde, mi padre casi nos obligó a entrar a la casa. No sé qué pudo ver en los alrededores de la casa, pero se le veía preocupado. Ya estábamos dentro cuando recordé que había dejado mi pelota de fútbol afuera, la misma que me había regalado el abuelo. No quería perderla. Aún así, había un poco de luz de día. Fui por ella. Al llegar tras la casa donde la había dejado, vi a un hombre de espaldas que la tenía en sus manos. El abuelo, pensé. Igual sentí miedo. Recordé las palabras de mi padre. No podía ser él. Estaba muerto. Así que fui a devolverme cuando aquello se volteó y me miró directamente a los ojos. No era el abuelo. Era un ser idéntico a él, pero sus ojos chispeaban odio. Todo eso fue en una fracción de segundos. Volteó y desapareció. No fue mi imaginación, y para corroborar que no fue así, la pelota quedó dando saltos después de caer de la altura de donde la tenía. La tomé en mis manos y corrí a casa. Doy los primeros pasos cuando escucho detrás de mí, no tan cerca como estaba aquel hombre, procedían de más distancia, pero vienen hacia donde mí. Apresuro más mis pasos y aquello también lo hace. Cuando llego a casa, abro la puerta principal, una mano invisible me toma por el hombro. Su fuerza es brutal, así que doy un grito de terror. Una mano que no alcanzo a ver me jala desde dentro y me hace ir de bruces en la sala. Creí que era mi padre o tal vez mi madre. Ninguno de los dos. Estos apenas bajaban alertados por mi grito. Le conté a mis padres lo vivido. Después de una buena reprimenda, me llevaron a dormir con ellos. A eso de la medianoche, sonaron los 3 golpes de la puerta principal. No dijimos nada. Esperamos hasta que los pasos dentro de la casa fueron hasta la puerta y los terminaron. De nuevo, volvió a la silla, se dejó caer en ella y dio un suspiro.
respiro. Al día siguiente volvimos a la ciudad, no sin antes mi padre llevarme a dar un recorrido por los alrededores de la casa. Todos los cultivos en los linderos estaban secos, como si una peste los hubiera matado. Mi padre dijo que eso no era cosa de la naturaleza, eran cosas del más allá. La casa se puso en venta, ya que mi padre no quería saber nada de esas cosas. Fue difícil venderla, ya que quienes iban a verla decían que allí se sentía una fuerza extraña. Al mucho tiempo se vendió a un extranjero que le gustaba el tema paranormal y se sentía feliz de convivir con fantasmas. 2 semanas después de comprarla e irse a vivir allí, desapareció. Nunca más volvieron a saber de él. Como no se conocía familiar alguno, la casa quedó abandonada hasta el día de hoy y sigue así, cubierta por la maleza y habitada por fantasmas. Aquí finaliza nuestro recorrido por Inferno. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir. No olvides seguirnos para así poder estar pendiente de nuestros nuevos recorridos. No dudes en mandar tus experiencias a nosotros, pues queremos que Inferno vaya creciendo. Nos vemos en el siguiente recorrido de Inferno. Que una luz encuentres en tu camino.